uno de los puntos que yo creo que también es interesante que abordemos hoy, ¿no? De la cobertura de los medios de comunicación del continente africano para entender la realidad también del hecho migratorio, ¿no? Yo voy a estructurar esto en dos partes que creo que son importantes. Una, no me quiero sustraer a la realidad actual. Soy canario, como decía antes, y llevo casi 25 años trabajando, investigando el hecho migratorio en Canarias y, por tanto, en la cornisa africana atlántica. Y quiero hacer un histórico de lo que de lo que ha pasado y de lo que está pasando en Canarias y también cómo se está contando en los medios, que creo que habrá seguramente cuestiones y preguntas al respecto. Y luego entrar directamente en harina con el título de este taller, que es los mitos o los estereotipos, los lugares comunes que normalmente se divulgan a través de los medios de comunicación sobre el fenómeno migratorio y en concreto sobre el hecho migratorio que procede del continente africano, ¿no? Yo creo que es como, digamos, la sustancia de lo que yo pretendo contarles hoy. Sin más, enrollarme más, sobre el tema de Canarias, quería ponerles mínimamente en antecedentes para que entendamos. Yo sé que muchos de ustedes son andaluces y viven incluso muchos de ustedes también en la zona del Estrecho, en el sur de Andalucía, y soy consciente de que también viven una realidad desde hace muchos años que puede ser en algún momento dado similar a lo que ha pasado y sigue pasando en Canarias. Pero bueno, por darles algunos apuntes sobre el fenómeno migratorio en Canarias. Yo era un joven periodista en el año 97, 98, cuando trabajaba allí en Canarias, cuando de repente empezaron a llegar pateras a Canarias. Eran pequeñas embarcaciones de 5, 6, 7 metros de eslora, pues muy similares a las que llegaban también al sur peninsular y siguen llegando, a las que se les ha llamado pateras, ¿no? Para entendernos. Nosotros en Canarias las llamamos barquillas, porque son las barquillas tradicionales de pesca. La primera llegó a Canarias en el año 94, como digo. En esos primeros años hay como tres grandes etapas, entre el 94 y el 2000. A Canarias llegaban este tipo de embarcación con ciudadanos marroquíes y saharauis a bordo. No había otra nacionalidad, eran solamente marroquíes y saharauis entre el año 94 y el año 2000. Los puntos de salida eran la franja que va aproximadamente entre Tarfaya y El Aaiún, es decir, el sur de Marruecos y el norte del Sahara, del antiguo Sahara Occidental. Y bueno, pues fue un poco como la etapa en la que se abrió, digamos, la ruta canaria. Ya llevaban años llegando pateras a la península, pero bueno, en Canarias aquello nos pilló a todos un poco con el pie cambiado, ¿no? Yo creo que a los medios de comunicación, a los políticos, a la sociedad en general, digamos que no había, digamos, un precedente ni había experiencia en el fenómeno, y todos tuvimos que ir aprendiendo a medida que el fenómeno fue evolucionando. Desgraciadamente, muy pronto se vio que no era un viaje de placer ni un viaje sencillo. En el 99 tuvimos el primer naufragio que me tocó cubrir en la isla de Fuerteventura. Es verdad que la travesía no es muy larga, estamos hablando de un día y medio aproximadamente, si van las cosas bien, pero entraña sus riesgos, ¿no? Y lo pudimos ver, ya les digo, a partir de ese año 99 en el que se produce el primer naufragio con siete jóvenes muertos de Guelmim, de un pueblo de Marruecos. Y a partir del año 2000 se produce el segundo gran momento, un cambio, digamos, en este fenómeno. En el año 2000 se produce la llegada, la aparición en esas pateras por primera vez de ciudadanos del África subsahariana, de negros, vamos. Sobre todo de países como Nigeria, Camerún, Sierra Leona, etcétera. Y claro, ya ahí estamos hablando de un fenómeno totalmente distinto. Estamos hablando de gente que ha recorrido
miles de kilómetros para llegar hasta la costa marroquí o saharaui y subirse allí a la barca. Estamos hablando de cruces de muchas fronteras, de una travesía, de un proyecto, de un viaje migratorio largo, de semanas o de meses, y de algo distinto, claramente. Un fenómeno distinto que implica un mínimo nivel de organización también, y que nos traía, bueno, nos trajo de repente a los canarios a la realidad de un continente del que desconocemos casi todo, ¿no? No solo los canarios, en España en general, en Europa, se desconocen muchas cosas de lo que ocurre en África, ¿no? No tenemos, digamos, la mirada fina de saber qué está pasando en cada país. Hay como una serie de conceptos muy generales, a los que yo llamo pues, los grandes estereotipos sobre África, que tienen que ver con la pobreza, con el hambre, con la guerra, con la inestabilidad política, los golpes de Estado, etcétera, pero es una mirada muy de trazo grueso, que no distingue, digamos, entre unos países y otros prácticamente, y que desconoce muchas cosas, ¿no? De un continente, como decía al principio, diverso, complejo, cambiante, dinámico, en el que están pasando una enorme cantidad de cosas y que probablemente muchas de ellas no nos estemos enterando, ¿no? Por razones que abordaremos luego, ¿no? Entre el año 2000 y el año 2005 aproximadamente es esta segunda etapa que yo marco claramente, que es llegada de marroquíes, saharauis y ciudadanos del África subsahariana, todos mezclados. Había pateras en las que estaban mezclados, otras en las que llegaban solo marroquíes, otras en las que llegaban solo subsaharianos. Pero se producen sobre todo dos hechos importantes. El primero es que se incrementa el número de personas que viajan en las barquillas, ya no eran 15 o 20 personas, ya estamos hablando de hasta 40 personas, lo cual incrementa exponencialmente el peligro y el riesgo de naufragios. Entre el año 2002 y 2005 hubo decenas de naufragios con resultado de muertos en Canarias. Fue realmente una época increíble en la que prácticamente cada semana se producía un naufragio, y con un cierto sentimiento de abandono o de digamos, desprecio hacia lo que estaba ocurriendo desde el centro de España, ¿no? Desde Madrid, desde donde se toman las decisiones. Parecía como que aquello no importaba, que no estaba pasando prácticamente nada. Y fue una etapa, recuerdo, muy, muy dura, ¿no? Nada que ver con la tensión mediática, por ejemplo, que tenemos ahora en Canarias. En aquel momento era, bueno, pues sí, en los medios en Canarias estábamos contándolo, tratando de denunciarlo, pero había muy poca repercusión de ese fenómeno en el resto de España, ¿no? Y luego, a partir de 2005, se abre una etapa que, bueno, llega hasta nuestros días, que es ya la etapa de los cayucos. Ya se produce un cambio en las rutas migratorias, en los puntos de salida. Ya no salían las barcas de la zona de Marruecos, siguen saliendo, pero ya digamos que se abren otros puntos de salida. Entonces, conviven la llegada de pateras a partir del año 2005 con la llegada de cayucos. Los cayucos son embarcaciones de hasta 25, 28 metros de eslora, enormes, son barcas, estos famosos cayucos, bueno, los tendrán en mente, ¿no? Totalmente diferentes. ¿Y por qué empiezan a llegar cayucos a Canarias? Pues porque los puntos de salida se desplazan cada vez más hacia el sur, fruto de la intensificación de la vigilancia en la costa marroquí y saharaui por parte de Marruecos. Se produce un desplazamiento de los principales puntos de salida. Y ya no salen de esa zona, sino desde Mauritania, Senegal y Gambia, que si miran en el mapa estamos hablando ya de viajes de 1.500 kilómetros de distancia. Desde el norte de Mauritania, un cayuco tarda aproximadamente unos 4 o 5 días, si todo va bien, para llegar a Canarias, pero desde el sur de Senegal, que llegaron a salir cayucos desde la zona de la desembocadura del río Casamance, tardan hasta 15 días en realizar la travesía. Esto es un absoluto disparate desde el punto de vista de la seguridad de ese transporte. Van hasta 230 personas, han llegado a venir en un cayuco hacinadas en la embarcación. En algunos casos son menos, son 70, 80 personas, pero hasta lo normal es que sean 120, 150, pero hasta 230 han llegado a llegar a Canarias.
en unas condiciones realmente tremendas. Las muertes se dispararon a partir del 2006-2007, se le llamó la crisis de los cayucos. Entonces, llegaron solo en el año 2006, llegaron 32.000 personas a Canarias, fue prácticamente como un boom, una puerta que se abrió desde esos países. Y las muertes sobre todo por hipotermia, morían de frío en la travesía, se les estropeaban los motores, se quedaban a la deriva, por deshidratación, se les acababa el agua, la comida, tiraban los cadáveres por la borda. Realmente fue tremendo, ¿no? Aquellos 2 años, sobre todo 2006-2007. Y el fenómeno, digamos que empezó a bajar de nuevo a partir del año 2007-2008, y se cortaron prácticamente las salidas desde Mauritania y Senegal hasta el año pasado, bueno, hasta el 2019, que se ha vuelto a reactivar esa ruta, ¿no? ¿Por qué se corta? Bueno, pues se corta fundamentalmente porque desde el gobierno de España se produce una contundente reacción de intento de frenar las salidas, que tiene que ver, hablaremos también hoy, tiene que ver pues con políticas básicamente represivas, de vigilancia en la frontera, externalización de esa vigilancia con la implicación de los países africanos, de control por parte de la Guardia Civil Española en aguas de Gambia, de Mauritania, de Senegal, en un hecho que sigue ocurriendo hoy en día, que es el patrullaje de esta Guardia Civil, que claramente pone en cuestión incluso la propia soberanía de los estados africanos, o la subcontratación de esa vigilancia. Pero sobre todo tiene que ver también con el comienzo de los acuerdos de repatriación con estos países, con Mali como país de origen, con Mauritania como país de tránsito, con Senegal, con Gambia, y se activan a partir del año 2006 los vuelos de repatriación, que suponen un duro golpe para los actores de este fenómeno, los migrantes, que ven frustrado su intento de quedarse en Europa. Han conseguido llegar, pero no se pueden quedar, son devueltos a su país, y eso genera una enorme frustración, y en algunos casos una y otra vez son expulsados, lo cual yo creo que da un golpe muy duro a estos jóvenes que tratan de alcanzar nuestro país y quedarse, ¿no? Ahora lo que ha ocurrido, después de unos años, digamos, de relativa calma en el hecho migratorio, aunque seguían habiendo intentos y seguían las rutas, ya sabemos que las migraciones son líquidas, se mueven de unos sitios a otros, se abre cuando se cierra la ruta canaria y el sur peninsular, el tema de las vallas, etcétera, que ustedes conocen mejor que yo incluso. Se produce un desplazamiento de las salidas hacia la famosa ruta Libia, a partir sobre todo de la inestabilidad en Libia, de la caída de Muammar Gaddafi en el año 2011. Y se abre, digamos, la ruta Libia. Entonces, bueno, pues casi todos los migrantes de África Occidental toman esa ruta Libia, que a partir del 2015-2016 empieza no a cerrarse, pero a tener problemas, porque hay una constatación de las violaciones de derechos humanos en Libia, el tráfico de personas, la esclavitud, etcétera. Un debate que habrán seguido en los medios, ¿no? La ruta Libia se convierte en una carnicería, ¿no? Antes de llegar incluso a la costa. Ya no les cuento lo que pasa luego en el Mediterráneo, ¿no? Que lo sabemos también perfectamente. Y eso provoca, digamos, que se vuelva, entre comillas, un poco a cerrar la ruta Libia, aunque no del todo, y se active la salida desde Túnez, desde Argelia. Y ahora, en el escenario en el que estamos ya desde el año pasado, es una reactivación de la ruta canaria, fundamentalmente debido al tema del coronavirus, que plantea un bloqueo de las fronteras en esa ruta Libia aún mayor. El bloqueo de las fronteras entre Marruecos y España también, de mucha gente que se acostumbrada a moverse entre Marruecos y España, que no tienen esa posibilidad y que optan por la vía clandestina, se acercan hasta, sobre todo, Villa Cisneros, la actual Dakhla, de ahí salen. Y en el caso de Mauritania y Senegal, pues hay una crisis enorme derivada también de las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus,
esta crisis económica sume en una mayor desesperación todavía a mucha gente que no tienen expectativas y que encuentran en la salida clandestina pues un intento de respuesta a sus problemas, ¿no? Sus problemas vitales de supervivencia y de mantenimiento de sus familias, etcétera, ¿no? Entonces, vuelven otra vez a salir cayucos desde Mauritania y desde Senegal y desde Gambia, ya desde el año 2019, pero con mayor contundencia el verano pasado, también por un hecho claro, y es que no se producen repatriaciones, fruto también del cierre de fronteras por el coronavirus. Los vuelos de repatriación se suspenden, entonces todo el que llega se quedaba en Canarias, porque ya saben que luego el gobierno español ha decidido aplicar una política de no permitir que los migrantes sigan con su proyecto migratorio hacia la península y han convertido a Canarias en una especie de isla jaula, impidiéndoles seguir con ese viaje. Por supuesto, hemos vivido las vergonzosas escenas del muelle de Arguineguín, porque la capacidad de acogida en Canarias se vio desbordada. Y hubo una total falta de previsión por parte del gobierno que impidió a los migrantes continuar con su viaje, los condenó, digamos, a permanecer en Canarias en donde no había capacidad de acogida, ¿no? Y la que hay hoy en día sigue sin ser una acogida mínimamente en condiciones dignas. Ahora han vuelto hace ya unos meses las repatriaciones a Marruecos y a Mauritania y van a empezar en breve las repatriaciones a Senegal en un nuevo intento del gobierno español por tratar de frenar el hecho migratorio, por tratar de parar, digamos, esta ola que seguro que a lo largo del 2021 va a continuar. Ya están saliendo cayucos de nuevo desde Mauritania y en Senegal no sale porque hay mal tiempo en este momento. Les decía antes así, tenemos el harmatán, el viento, el frío, pero a partir del mes de marzo lo más probable es que la ruta se vuelva a activar. Ha habido, se calcula, unos 600 personas que han muerto con salidas desde Senegal, solo a partir de agosto, septiembre del año pasado, lo cual vuelve a poner sobre el tapete la enorme vergüenza que debería darnos a todos que en estos 25 o 30 años de migración clandestina no hayamos sabido encontrar la vía, la manera, sobre todo de parar esta sangría, ¿no? Y de dar una respuesta que no sea la única respuesta, la de la vigilancia, el control en frontera, las repatriaciones, etcétera, que generan tanta frustración y tanto dolor, y no hayamos sido capaces de encontrar vías seguras y legales para mínimamente gestionar estos flujos, apoyándonos solamente en una respuesta basada en eso, en la violencia, la represión, que es lo que está provocando al final es más muertes y más tragedias y todo esto que ya sale. Bueno, esto, perdonen la chapa, pero es un tema muy de actualidad y es posible que en las preguntas, en las cuestiones, volvamos sobre el tema canario, sobre la ruta atlántica, que está ahora mismo tan activa y tan caliente. Y quería simplemente darles estas pinceladas un poco sobre para que entendamos que lo que está ocurriendo ahora en Canarias no es algo que de repente ha salido de la nada, sino que tiene un devenir histórico, una explicación de que esto lleva pasando 25 años, un cuarto de siglo, y no es algo nuevo. Y con esto encadeno y aprovecho para enlazar directamente con los 5 o 6 puntos que yo quería contarles, ¿no? Con estos mitos sobre el abordaje del hecho migratorio en los medios de comunicación, en concreto españoles, ¿no? Aunque yo creo que en general. El primer punto que tiene que ver con lo que con todo esto que estaba hablando ahora, ¿no? Yo creo que hay algo que está en la raíz del problema de cómo hemos fracasado los medios de comunicación a la hora de contar, de construir una narrativa diferente respecto a las migraciones en concreto desde África, ¿vale? Y es la percepción de que las migraciones son un problema. Eso yo creo que ese es el primer punto que yo quería tratar con ustedes. De hecho, muchas veces lo he visto en los medios de comunicación, cómo se habla de el problema
además se dice el problema de la inmigración. Ya se le califica, de hecho, ya como un problema. Y se considera que el hecho migratorio es algo novedoso, es algo extraordinario y es algo problemático, además. Yo creo que esos son los primeros grandes mitos equivocados o los primeros grandes errores que cometemos a la hora de entender las migraciones. Lo primero, no es algo novedoso, no estamos ante un fenómeno nuevo. Es posible, y es así, que haya nuevos elementos y nuevos perfiles en el hecho migratorio de la migración clandestina, pero ahora veremos por qué y cuáles son esos elementos novedosos. Pero las migraciones en sí mismas, y en esto me imagino que a lo largo de este curso habrán tenido ocasión de hablarlo y de verlo, no estamos ante un hecho nuevo, novedoso, que venga de la nada. Las migraciones, como ustedes saben, forman parte del ADN del ser humano. Los seres humanos nos movemos, nos desplazamos por unas razones o por otras desde el principio de la historia. Por tanto, yo creo que lo primero que tenemos que desterrar de nuestras cabezas es de que estamos hablando de un fenómeno extraordinario en el sentido de que es un fenómeno nuevo que acaba de empezar. A lo largo de la historia hay millones de ejemplos de cómo países se construyeron, además, su identidad a partir de las migraciones. Bueno, y eso conecta con el segundo error que solemos cometer desde los medios de comunicación y desde la sociedad en general, y es que entendemos las migraciones como un problema. No hay duda de que el hecho de que las migraciones clandestinas desde África hacia Europa o hacia España acaben muchas veces en muertos es un enorme problema, pero eso no significa que las migraciones en sí mismas sean un problema. Al contrario, las migraciones son el intento de encontrar soluciones a problemas preexistentes. Es los caminos, la búsqueda de respuestas. No es un problema en sí mismo. Otra cosa es, como decía, que desde Europa, que nosotros lo hayamos convertido en un problema por la gestión que hacemos del hecho migratorio. Que hayamos puesto tantas barreras en el camino que lo hayamos convertido en un problema. Yo creo que esos dos puntos son el punto de partida para todo aquel que quiera contar las migraciones, entender que no es un problema y entender que no es extraordinario, ni nuevo, ni algo que esté empezando a ocurrir. Y ahora les hablo como humilde periodista que vive en África, en el continente africano, desde hace 10 años. No solo las migraciones son un fenómeno natural, desde la perspectiva africana, sino que además hay un fuerte anclaje cultural de las migraciones en muchos de las etnias y de los africanos, ¿no? En muchas etnias, por ejemplo, los soninké son un pueblo que ha protagonizado migraciones a lo largo de toda su historia. Prácticamente emigrar forma parte de los procesos de transición de los niños a la edad adulta. No diré que es una obligación, pero forma parte de la identidad prácticamente de los soninké, el hecho de salir de casa, irte a otro lugar a tratar de labrarte un futuro y buscarte la vida y conseguir recursos. Bueno, ya saben que hay otros pueblos africanos como los fulani, que son nómadas o seminómadas, en el que los movimientos de población, como digo, forman parte de esa identidad. Pero es que además no solo que haya un anclaje cultural y que sea un fenómeno absolutamente natural desde la perspectiva africana, sino que es que además la inmensa, y esto conecta con el segundo punto del que les quiero hablar, la inmensa mayoría de los movimientos migratorios que se producen desde África son dentro de la propia África, ¿vale? En España y en Europa existe un cierto sentimiento, y yo creo que en muchas ocasiones alentado o alimentado por ciertas narrativas que se construyen desde los medios de comunicación, existe un cierto sentimiento de invasión, de están llegando pues prácticamente una generación entera de jóvenes africanos está llegando a Europa y tal. Si miramos las cifras, nos damos cuenta de lo equivocados que estamos con esa percepción.
el 85% de los movimientos migratorios que tienen su punto de partida algún lugar de África, tienen como punto de destino otro lugar de África. La inmensa mayoría de los africanos que se desplazan van a otros puntos, a otros países de la propia África. Del resto, solo una pequeña parte de Europa, otros van a Estados Unidos, van a Arabia Saudita, y hay una parte que va a Europa. Esa es la pequeña parte que, digamos, nos hace tener ese sentimiento de invasión. Pero ahora vamos a hablar de cifras. En el año 2015 o 2016, no recuerdo, cuando se produjo la famosa crisis de los refugiados en Europa, recordarán, con la llegada sobre todo de eritreos, somalíes y sirios que huían de la guerra de Siria, que llegaban a las costas de Grecia, sobre todo, recordarán todo esta explosión que se produce en la Unión Europea, esta crisis enorme en la que los países europeos empiezan a cerrar incluso sus fronteras internas para tratar de evitar que lleguen, poniendo en crisis la propia idea, el propio concepto de Unión Europea. Y yo creo que una crisis moral tremenda, con estas imágenes terribles del invierno en Idomeni, con los refugiados que no se les permitía avanzar, y con la entrada en juego de Turquía como gran país represor, una vez más, externalización de la violencia o de la represión por parte de la Unión Europea, como ha ocurrido con Libia, con Marruecos, con Senegal, con Mauritania, como es norma general. Pues bien, esta crisis se genera por la llegada a la Unión Europea de 1 millón de personas, ¿vale? 1 millón de personas al territorio europeo, en donde hay cientos de millones de habitantes. Bueno, pues 1 millón de refugiados ponen en crisis todo el sistema político y administrativo y ético, moral, digamos, de la propia Unión Europea. Se pone en cuestión el sistema de asilo y refugio. 1 millón de personas. Bien, solo en Burkina Faso, que es un país de África Occidental, hoy en día hay 1 millón de desplazados internos, derivado del conflicto, digamos, con el tema del yihadismo y tal, del que podemos hablar si quieren, pero el hecho es que uno de los países más pobres del mundo, como Burkina Faso, asume a 1 millón de personas que han huido de sus hogares y que necesitan, por tanto, acogida, alimento, refugio, integración, etc. 1 millón de personas. En todo el Sahel hay ya 2 millones de desplazados. 2 millones de desplazados y de refugiados. Gente que ha huido de sus hogares. Y Europa se pone en cuestión el modelo europeo por 1 millón. Europa, que son unos cuantos países, y además es la zona de mayor bienestar económico y social del mundo. O sea, yo creo que el otro día lo decía Filippo Grandi en una entrevista también, decía, en España o en Europa nos ponemos en alerta y surgen las voces de estamos ante una invasión cuando llegan 1.000 personas en un día. En África, que haya 1.000 personas que lleguen a un lugar en un día es lo normal. Esto ocurre, es la cotidianeidad y se gestiona, se acaba gestionando. Mal que bien, con problemas, con apoyo externo, las organizaciones internacionales, pero se acaba gestionando en los países más pobres del mundo. Esto lo quería puntualizar porque es otro de los grandes mitos, que es el que nos habla de que África nos está invadiendo, ¿no? De que hay un montón de gente que está llegando a Europa. No es verdad. O sea, además, miremos las estadísticas de personas extranjeras que residen, por ejemplo, en España, y estamos hablando de italianos, de rumanos, de gente que tiene origen sudamericano. Sí, es cierto, hay bastantes marroquíes, pero estamos muy lejos de ver que los ciudadanos africanos son los que protagonizan el hecho migratorio en España. Otra cosa es que sea el más espectacular desde el punto de vista mediático, una vez más, o social, porque por vías clandestinas, y tenemos esta mirada muy puesta en la frontera sobre lo que ahora hablaré, que creo que también es otro de los errores que cometemos desde los medios, que es la focalización excesiva en lo que ocurre en la frontera.
Bueno, este es el segundo, digamos, mito sobre el que quería entrar. El tercero, la tercera, yo creo que el tercer lugar común. Desde el gobierno de España y desde las instituciones, con el apoyo de las instituciones europeas, como les decía antes, la respuesta ante el hecho migratorio africano se ha basado hasta ahora única y exclusivamente en tres patas. Una, control de fronteras y control, externalización de fronteras y vigilancia, que se plasma de manera muy visual en las vallas de Ceuta y Melilla, a las que se les subió la altura, se les pusieron cuchillas, etcétera. Se disparaba a la gente en el matorral, por ejemplo, en la playa del matorral, se impedía con violencia clara. Y cuando no es las fuerzas de seguridad españolas las que ejercen, digamos, esa represión, pues son las de terceros países las que la ejercen, pues comandados, digamos, o bajo el paraguas de España o de la Unión Europea, ¿no? Digamos, una respuesta policial. Segundo, hay toda una arquitectura jurídica legal que avala esa respuesta policial y que da cobertura, digamos, y que además juega su rol también, que se expresa, por ejemplo, en la política de visados, una política muy restrictiva a la hora de conceder visados. O sea, no solo se les impide el acceso por las vías clandestinas, sino que eso es consecuencia, esos intentos por vía clandestina son consecuencia de que no le damos otra opción de venir por vía legal. Conozco, como comprenderán, viviendo donde vivo, conozco cientos de casos de gente que intenta acceder a Europa por vía legal. Bueno, en diciembre hice un reportaje en un pueblo del norte de Senegal, donde habían muerto 10 chicos de una misma familia, y uno de ellos había conseguido una plaza en una universidad europea, pero eso no le daba per se el visado, el derecho al visado. Le decía, sí, te damos la plaza, ahora tú vas con esta plaza a sacarte tu visado. En Francia. Y el consulado francés le deniega el visado, teniendo plaza en una universidad, porque había riesgo migratorio. Entonces, el chico, desesperado, porque quería estudiar, se sube a un cayuco y acaba muriendo. Digamos. Este son el tipo de historias que te recuerdan cómo esa superestructura, ¿no?, jurídico-legal realmente está en el origen del problema, ¿no? Como si frenamos las vías legales, si las cerramos las vías legales, es la mejor manera de abrir las vías clandestinas, ¿no? Y eso yo creo que es de sentido común, ¿no? Yo creo que no hay mucho que repensar sobre este hecho. He hablado de vigilancia y represión en la frontera, de toda la arquitectura jurídico-legal que se apoya en política restrictiva de visados, en las repatriaciones, por ejemplo, como clara expresión también de una violencia amparada legalmente desde Europa, desde España, ¿no? Y esto se tiene que, digamos, justificar o se tiene que encontrar un cierto amparo en una narrativa. O sea, a la ciudadanía se le está de manera evidente contando que sí, que hay pues esta vigilancia en la costa, que hay estas políticas de restrictivas frente a las migraciones, pero claro, todo esto necesita de una cobertura, digamos, en la narrativa, en los discursos. Y ahí surge el tercer mito, para mí, que es el mito que yo llamo, para simplificarlo, el mito de las mafias, que suele ser polémico cuando lo planteo, porque es verdad que hay matices en los que podemos entrar, pero que mi idea fuerza, digamos, se apoya en un hecho. Y es, creo, esta es mi percepción desde aquí, cada vez que se produce un naufragio, cada vez que nuestros políticos hablan del fenómeno migratorio en sede parlamentaria o dan entrevistas o lo que sea, insisten, ponen mucho el acento, y es algo que, por tanto, se ha incorporado al discurso y a la narrativa en la ciudadanía y en los propios medios de comunicación, insisten en la criminalización del hecho migratorio, en presentarlo como si las migraciones fueran
un delito. Y para eso necesitan unos delincuentes. Para poder hablar de delito necesitan que haya delincuentes. Como evidentemente los migrantes no son delincuentes, no han cometido ningún delito, eso es más que evidente. En todo caso se les acusa se les sanciona administrativamente por entrar ilegalmente en el territorio, pero eso, ahí está la jurisprudencia, no es un delito. Necesitamos delincuentes. Y para eso hemos construido el mito de las organizaciones mafiosas que organizan los viajes. A ver, es cierto que, como decía antes, se necesita un mínimo nivel de organización para llevar a cabo estas travesías. Hay gente que se encarga de sacar a la venta, digamos, esas plazas en los cayucos, se encarga de comprar el combustible, se encarga hay una cierta logística, digamos, que es necesaria. Pero de ahí en Mauritania y Senegal, que es lo que yo más conozco, a pensar que hay estructuras mafiosas piramidales en las que hay una cúpula que se está enriqueciendo con este fenómeno, media un abismo. En Libia probablemente la participación de grupos organizados haya sido mucho más activa, ahí sí entiendo que eran necesarios este tipo de grupos de delincuencia organizada para atravesar Libia y para organizar la salida, pero en el caso de la salida de la costa atlántica de Marruecos, de Mauritania y Senegal, fundamentalmente lo que ocurre es que los propios migrantes se organizan entre ellos y se compran la comida, se compran el agua, y hay lo que aquí se llaman paseos o pasadores que les ayudan, digamos que obtienen beneficio a cambio también de participar, digamos, en esa expedición, en esa salida. Pero les aseguro que el fenómeno es mucho más, entre comillas, improvisado de lo que desde Europa constantemente se trata de contar. Yo hablo, evidentemente, como comprenderán, con fuerzas de seguridad, aquí y allí, con la gendarmería senegalesa, con la Guardia Civil española, y el intento de convertir en organizaciones mafiosas estructuradas agentes que no lo son, claramente, a mí me parece que es hasta patético. Pero entiendo que encaja necesariamente con las necesidades de la construcción de un discurso que justifique la criminalización del hecho migratorio. No sé si me explico. Podemos volver luego sobre esta cuestión porque yo creo que es interesante y, como les digo, suele generar bastante debate. De vez en cuando se produce alguna detención, detienen a un patrón de una patera o de un cayuco que ha llegado a Canarias y le acusan de formar parte de una banda criminal que organiza las migraciones, a un patrón por el hecho de patronear una patera o un cayuco. A mí me parece que desde el sentido común, ya solamente esto nos da una idea de cómo los intentos desesperados por convertir este hecho en un delito nos han llevado a ese intento de criminalización. E insisto, con matices, hay momentos y hay lugares en los que sí que se ha percibido la existencia de organizaciones más o menos estructuradas, pero no son en absoluto una generalidad en el hecho migratorio. Lo que hay, y esta es la vuelta que yo le doy, la revisión de la mirada que yo creo que hay que hacer, lo que hay es una fuerte demanda por la prestación de un servicio, hablemos en términos económicos si quieren, por la prestación de un servicio de transporte. Esa fuerte demanda existe porque hemos cerrado todas las vías legales, porque hay una enorme cantidad de personas, enorme relativa, insisto, pero hay una demanda de gente que quiere, que sueña con la posibilidad de llegar a Europa, no tienen otra posibilidad de hacerlo por vía legal, por tanto surge una oferta. ¿Que son más o menos delincuentes, que son más o menos buenas o malas personas? Bueno, podemos entrar a juzgarlo. Pero yo creo que desde la perspectiva meramente económica es una ley de oferta y demanda. Y podemos debatirlo luego.
Eh, Dos apuntes más. Ya estamos en las 11 menos cuarto. 12 menos cuarto en España. No, bueno, da igual. Llevamos ya 3/4 de hora. Pero quiero, para terminar aproximadamente la hora que yo tenía prevista de intervención, darle dos pinceladas más sobre los mitos, desde mi punto de vista, en la construcción de las narrativas en los medios de comunicación sobre las migraciones desde África. La primera es la que yo llamo, un poco también de manera simplista, pero también provocadora, lo que yo llamo la doble falacia. Y es que tenemos una cierta tendencia a convertir a los actores de las migraciones, a los propios migrantes, o bien en villanos o bien en héroes. Les doy ya mi conclusión y ahora explico el proceso mental, pero desde mi punto de vista creo que ambas percepciones son un error, desde mi punto de vista. Creo que en el 80% de los casos estamos hablando de gente que no son ni héroes ni villanos, que son la consecuencia de unas determinadas políticas y de unos determinados hechos que están ahí, ¿no? Pero hay también hay un cierto interés en la construcción de los discursos en convertirlos en héroes o en villanos. Vayamos primero con lo de los villanos, porque yo creo que es lo más fácil de entender. Se percibe a los migrantes como una amenaza, como si fueran a desestabilizar, fruto también del enorme número también que nos venden que llegan, como si fueran a desestabilizar nuestro estado del bienestar, como si supusieran una amenaza a nuestros puestos de trabajo, a nuestro modo de vida, a nuestra seguridad incluso. Y hemos tenido pues múltiples ejemplos de manifestaciones de carácter de rechazo, de carácter xenófobo, en Canarias y en España, en todos lados, ha habido, digamos, esa pulsión un poco irracional a veces de atribuir a los migrantes de ser la causa de todos los males, ¿no? De ser quienes vienen a poner en cuestión nuestros medios de vida y nuestro modo de vida, ¿no? Creo que eso ha sido utilizado políticamente por algunos, probablemente alimentando o insuflando vida y votos a determinadas opciones políticas que han utilizado el miedo como gasolina para encender una hoguera y sacar beneficios de eso. Y bueno, entiendo que todos saben a lo que me estoy más o menos refiriendo, porque ha habido muchos ejemplos a lo largo de los últimos años. Eso por un lado, digamos. Hay, digamos, una cierta tendencia a presentar a los migrantes como si fueran, pues eso, culpables per se, ¿no? Antes de hacer nada, parece que ya son culpables, ¿no? Yo recuerdo incluso titulares y informaciones tan absurdas como decir, han llegado 20 inmigrantes procedentes de Marruecos en patera y tal, y decir el periodista, y vienen con teléfonos móviles y con playeras y con ropa de marca, ¿no? Partiendo de un enorme desconocimiento de la realidad africana, primero, y segundo, como si el hecho de tener teléfonos móviles les convirtiera en una especie de ese viaje como si fuera un capricho, ¿no? En fin. Por no hablar de informaciones y titulares absolutamente explosivos que pueblan nuestros medios de comunicación cada vez que se produce la comisión de un delito y se insiste en contar el origen de la persona que comete el delito, como si ese hecho fuera relevante respecto a la comisión de un delito, ¿no? Y cuando son españoles, pues no se ponen, ¿no? Que son españoles. Yo creo que esto también es algo de lo que me imagino que habrán hablado estos días y yo creo que es bastante obvio. Pero luego está el otro aspecto, ¿no? Sobre el que yo también quiero hacer hincapié, que a lo mejor les puede incluso llamar un poco más la atención, ¿no? Y es el que tenemos una cierta tendencia también desde otro ámbito ideológico y a lo mejor con un cierto buenismo por nuestra parte, a considerarlos unos héroes a los migrantes.
ya considera, bueno, pues que se han jugado la vida en el intento de venir, son la punta de lanza de sus familias para tratar de salir adelante, etcétera, y entre algodones, ¿no? Los ponemos. Bueno, pues yo creo que tampoco, desde mi punto de vista. Creo que tampoco. Creo que hacemos un flaco favor a la comprensión del hecho migratorio si los estereotipamos tanto como villanos como héroes. Son personas igual que nosotros, que lo único que están haciendo es tratando de encontrar un futuro, de buscar una vida mejor, de tener expectativas, que es algo que les falta en su país. Y vienen a trabajar, a encontrar unos medios de vida para poder mandar algo a su familia. Bueno, que haya gente que considera que eso les convierte en héroes, bueno, pues lo puedo respetar, pero creo que desde la construcción de los discursos, eso también los aleja de lo que son, que es seres humanos con problemas, con circunstancias exactamente igual que las nuestras, ¿no? Y que han decidido emprender un viaje, por supuesto, peligroso y arriesgado, para tratar de llegar. Dentro del grueso de migrantes hay mejores y peores personas, hay gente con cada uno de ellos con su proyecto migratorio, con sus circunstancias personales, que le hacen único e individual y diferente de los demás. O sea, tenemos que evitar ese tipo de mi punto de vista, ese tipo de generalizaciones sobre los actores del hecho migratorio. Y por último, para abrir ya, creo que ya el debate, ya toca, quiero hablar ya directamente sobre algo que a mí me preocupa mucho últimamente, sobre todo, que tiene que ver con la construcción de la narrativa en los medios de comunicación sobre el tema migratorio, tanto en Europa como en África. Claramente hay un discurso que emerge en el norte, que está trufado de todos estos elementos que les acabo de decir: percepción de las migraciones como un problema, sensación de invasión o de que son un montón los que están llegando, construcción de criminalización del problema, construcción del mito de las mafias, y tendencia a percibirlo de manera estereotipada, sobre todo como villanos, ¿no? En el discurso, digamos, dominante. Toda esa narrativa es una narrativa claramente del norte, pero que paradójicamente se construye en el norte, pero filtra también hacia el sur. Los medios de comunicación, la ciudadanía y los políticos, también africanos, han incorporado, curiosamente, muchos de los elementos de esta narrativa, de este discurso. Y podemos escuchar sin ningún tipo de rubor a un presidente de Senegal, por ejemplo, decir que hay que acabar con la inmigración clandestina. Ya solamente desde la perspectiva semántica, hablar de inmigración desde aquí, cuando en todo caso sería emigración, nos da una idea de que han hecho el copia-pega de los discursos del norte. El tema de las mafias también se ha incorporado plenamente al discurso político y mediático aquí. Hay que acabar con las mafias que se lucran con el tema migratorio, y cuando alguien se atreve a plantear cuestiones de raíz, como por ejemplo, ¿cuál es el uso que se le da al dinero que desde la Unión Europea llega a Senegal para frenar la inmigración con políticas de desarrollo? Cuando alguien se atreve a plantear eso, ¿dónde está ese dinero y qué se ha hecho con él? Se le criminaliza también. Hay una persona que acabó en prisión por atreverse a plantear esto públicamente, por atreverse a decir, bueno, pero vamos a ver, ¿y qué ha pasado aquí con la pasta que llega en cooperación al desarrollo? Porque esa es otra. La tercera pata de las políticas de las políticas migratorias, por así decirlo, en España o en Europa: represión, marco jurídico, y tercera, cooperación al desarrollo para frenar la migración. Algo que todos los actores de este juego global saben
que no funciona, que lo que hay que hacer es generar empleo. Eso es lo que muchos de los jóvenes están pidiendo, demandando, y es lo que quieren. Una expectativa de futuro. Y esta es la última cuestión ya sobre la que quiero hablar, y es sobre las razones de la migración. Desde mi punto de vista, los medios de comunicación en España han contribuido, a veces de manera voluntaria, pero a veces incluso de manera involuntaria, a consolidar que esta narrativa sobre el hecho migratorio se haya ido imponiendo, cometiendo algunos errores. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, es la focalización en la frontera. Probablemente desde el afán de denunciar, y yo creo que un afán lógico y entendible, denunciar las muertes, denunciar la falta de servicios de rescate, denunciar los naufragios, etcétera, se ha puesto el foco única y exclusivamente en la frontera, y nos hemos olvidado de que antes de la frontera entre España y Marruecos, antes de esa frontera, hay toda una historia enorme, la base del iceberg, y después de la frontera, cuando el migrante consigue llegar y se queda en España, hay también muchas historias por contar que nos hablan probablemente de esa parte olvidada del fenómeno migratorio, que tiene que ver con la integración, con la aportación de la población migrante a nuestras sociedades, para tratar de cambiar esa perspectiva de que la migración es un problema. Nos hemos olvidado de contar de lo que han supuesto, lo que suponen como aportación a nuestra sociedad, y nos hemos olvidado de explicar los contextos, los porqués, o de explicarlos bien. Ha habido intentos de medios de comunicación de descifrar la realidad de África, pero que se han quedado siempre un poco en la superficie, ¿no? Y con esto ya voy acabando. Muchas veces, para explicar por qué los jóvenes africanos emigran, nos seguimos quedando en que no, es que claro, es que están pasando hambre en sus países. No, es que huyen de la guerra. Suelen ser las dos grandes explicaciones, ¿no? Y lo más probable es que el 90% de los que llegan a España ni estén pasando hambre ni estén huyendo de la guerra. Lo cual no significa ni de lejos que no tengan derecho a emigrar, porque ya sabemos que el derecho a la movilidad es un derecho reconocido. Pero no tenemos que irnos al otro extremo a justificarlo porque huyen de la guerra o porque pasan hambre. Lo que hay es una enorme falta y les digo, después de 25 años sigo buscando respuestas, pero en estas alturas de mi vida puedo decir que lo que hay es una enorme falta de expectativas. Lo que hay es una gente joven que, a diferencia de sus padres o sus abuelos, hoy tienen acceso a través de Internet, a través de los teléfonos móviles, tienen acceso a una cultura global que ha penetrado en sus países hasta la raíz, y sin embargo no tienen el derecho a acceder físicamente a ella, a tenerla, y tienen ese sueño, esa construcción de un mito de Europa, porque eso podría ser objeto de otro taller, porque la construcción de mitos no solo en Europa sobre el hecho migratorio, también en África se construyen mitos sobre el hecho migratorio. Y está el famoso mito del dorado, ¿no? De que Europa es la respuesta a todos los problemas. Y entonces hay una enorme falta de expectativas en mucha gente joven que incluso tienen estudios, carreras y no ven respuestas, o que vienen de zonas rurales y que se saben condenados a doblar la espalda en el campo para seguir cultivando el cacahuete, como lo hicieron sus padres y sus abuelos, y no quieren, y tienen 18 años, y a veces pues son los primogénitos de familias polígamas y son los que tienen que mantener a sus hermanos pequeños, ayudar a sus madres, y ven en el hecho migratorio una respuesta. Pero eso no significa que pasen hambre. Eso significa que no tienen expectativas de ello. Para comer todos los días, un poco de arroz y tal, van a tener. Pero eso no significa que no tengan dificultades en la vida y que no tengan el derecho a tener unas expectativas de tener una vida mejor. Por eso, entenderán que he entrevistado a cientos de personas, migrantes en ruta, en destino, en origen, y ellos mismos han incorporado
esa narrativa es que en mi familia pasamos hambre. Y yo personalmente he ido a esos pueblos y yo compruebo que ahí hay para comer. Lo que pasa es que lo que no hay es un futuro. Y ese, para mí, es al final el origen. Hombre, habrá quien haya tenido problemas de malnutrición, habrá quien ha pasado hambre y hay quien huye de la guerra, sin duda, que llega a Europa. Pero la inmensa mayoría lo que hay es un enorme problema de expectativas de futuro. Y yo creo que eso lo tenemos que meter en la ecuación desde los medios de comunicación y la sociedad en general para tener una mejor comprensión del fenómeno. Porque aquí lo que estamos hablando es de países y gobiernos y estados africanos que están incumpliendo el contrato social de dar servicios básicos a su población que tienen que ver con la sanidad, con la educación, con la vivienda, con el empleo. Ese es el origen. Y podemos entrar en el debate de por qué esos países incumplen con sus poblaciones, que tiene que ver con la pobreza estructural o el empobrecimiento porque no controlan sus propios recursos naturales. Pero eso sería objeto de otro debate, que si quieren podemos entrar en las causas profundas de por qué los jóvenes africanos no encuentran unas expectativas de trabajo adaptadas a la vida de hoy, ¿no? ¿Por qué los países africanos están empobrecidos? Por supuesto que eso forma parte del corazón del debate también. Y muchas veces desde los medios, también inmersos como estamos en el intento de encontrar justificaciones a las migraciones, nos dejamos arrastrar por lo fácil que es que pasan hambre. Vamos, somos gente adultos, todos. El público español es un público exigente, crítico y adulto, y tiene que entender las cosas también y decirle, oye, que no siempre es una cuestión de hambre, no siempre es una cuestión de guerra. De hecho, casi nunca lo es. Es una cuestión de multinacionales que controlan recursos naturales de países que no tienen el control sobre sus recursos y que no tienen beneficios a cambio del uranio, del coltán, de la bauxita, de la pesca. Por ejemplo, la crisis de la pesca en Senegal. Si los grandes barcos vienen de fuera y se quedan con la pesca, los pescadores no van a tener que pescar. Eso hay que explicarlo. Y yo creo que muchas veces los medios no han hecho ese esfuerzo para tratar de explicarlo, ¿no? Para entender, digamos, la realidad migratoria en su globalidad. Bueno, he estado yo una hora hablando ya. Creo, me ha parecido ver que hay alguna ya pregunta. He intentado también ser provocador para generar debate. Probablemente algunas de las afirmaciones que he hecho a algunos les parezcan equivocadas. Estoy dispuesto a reconsiderar mi postura y a escucharles, si alguno de ustedes me da argumentos para ello, ¿no? Yo creo que ya, Sihan, es momento de abrir un poco el debate, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Pepe, por tu intervención, que, bueno, yo te he escuchado muchísimas veces, te he leído mucho, pero cada vez me parece interesante, ¿no? Así que no me canso nunca de escucharte. Bueno, ya vamos a organizar un poco el debate, pero yo como coordinadora voy a aprovechar para lanzar yo algunas preguntas que me gustaría que si puedes contestar. Y empezaría con la pregunta, porque has hablado, bueno, has hecho una crítica, bueno, a los medios de comunicación, al periodismo y demás. Me gustaría saber tu punto de vista, ¿por qué existe ahora esa crisis de periodismo? Porque como has comentado, que en África, por ejemplo, hay muchos de los problemas que existen, también, por ejemplo, Europa participa, ¿no? Que tiene un papel en esa problemática, como el tema de la pesca, la explotación de los recursos, pero eso no se cuenta por los medios de comunicación. Entonces, como has dicho, no se hace ver, ¿no? Entonces, eso es intencionadamente porque no interesa, ¿no? O nos interesa hablar de otras cosas sobre la migración, o por qué motivo, ¿no? Esa crisis que existe del periodismo, ¿por qué está generada principalmente por el tema de las migraciones africanas? Y otra pregunta que tengo es, me gustaría que desarrollaras un poco, porque yo te escuché en otro debate hablar del tema de las mafias, ¿no? De la implicación de los políticos en esa temática relacionada con las mafias. Tengo algunas preguntas más, pero ya voy a dejar un poco a otra persona que participen en el debate o con las preguntas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Contesta las preguntas o formulamos la pregunta primero y ya luego contesta?
Como quieras, sí, no sé, a mí me da igual. Yo si quieres te respondo a lo que decía del periodismo Sí, y damos pie a lo mejor lo de las mafias, a lo mejor alguien más quiera hacer alguna vale, aportación, ¿no? vale, muy bien. Lo primero que a mí me parece alucinante es que África son 1.300 millones de habitantes, ¿vale? Vamos a quitar el Magreb, ¿no? Porque el Magreb es otra realidad, aunque todo es África, pero es otra realidad económica, política, social, cultural, religiosa. Digamos que es como si fuera dentro de lo que es África, es una entidad, digamos, totalmente distinta. Y de hecho, España tiene otra relación diferente con el Magreb a muchos niveles, ¿no? No, con Marruecos, con Argelia, con etcétera, ¿no? Tuvo la provincia del Sáhara, tuvo colonias y Disney y tal. Entonces, en la mentalidad española también es distinto. Y desde aquí también el Magreb se percibe como otra realidad. Para África subsahariana, o sea, de los 55 países africanos, quitemos los 5 o 6 que es el Magreb, Marruecos, Mauritania, Túnez, Libia, Egipto y Argelia. Eh, para todos esos países hay, o sea, la presencia de medios de comunicación y periodistas españoles, vamos a hablar de España, es mínima. O sea, hay, está la agencia EFE, que tiene una delegación en Kenia, en Nairobi, con 2 o 3 personas, para toda África. Luego tienes una persona aquí en Senegal, y luego lo que ellos llaman como antenas, ¿no? O colaboradores de cada país en tal. Antes había una corresponsalía o había periodistas de televisión española, ya no hay. ABC tenía una corresponsalía, ya no hay. Periodistas freelance en la zona somos 2 o 3 para todo un continente. Vamos a quitar el Magreb, para 1.000 millones de habitantes. O sea, con toda la diversidad, complejidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de, digamos, del el interés informativo, África ocupa el último rincón. Está Europa, Estados Unidos, el sudeste asiático, América Latina, con la que compartimos vínculos históricos, lingüísticos, etcétera. ¿Dónde queda África en el reparto del pastel, digamos, del interés? Pues en el último lugar. Y a mí lo que me preocupa más no es tanto eso, sino que cuando se mira a África, se la mira con las gafas de las ONG, con las gafas de los misioneros, con las gafas del ay, pobrecito, como si África fuera una foto fija de pobreza, guerras y hambre y yihadismo, y no hubiera procesos de cambio, no fueran sociedades en evolución, ¿no? Como si fuera algo estático, ¿no? Entonces, es que ese es precisamente, y esto ya es más personal, pero es mi caballo de batalla. Yo estoy en esa rueda y me toca escribir mucho de yihadismo, de guerras y tal, y trato constantemente de colar democracias que avanzan, emprendedores, el papel de la mujer, y afortunadamente creo que poco a poco se van cambiando algunas cosas, se van venciendo algunas resistencias respecto a contar esa otra África. No sé, recuerdo casos de éxito como por ejemplo la transición gambiana bueno, muchas otras historias, ¿no? Entonces no es ni el afropesimismo de la guerra y el hambre, ni tampoco la mirada ONGera que desgraciadamente también vemos en muchos medios, subvencionados por fundaciones, subvencionados por ONG, visitas de periodistas a campos de refugiados porque la ONG X les ha pagado un viaje. No, o sea, vamos a contar la realidad de lo que pasa aquí, tú a tú. Es como estos gobiernos que ya llevan 60 años de independencia, ¿qué están haciendo por sus ciudadanos, ¿no? Entonces, en el corazón del problema, como decía antes, está la falta de control de los recursos naturales por parte de los países africanos. Y tú me decías, ¿es que eso se cuenta poco o se cuenta mal? Yo creo que se cuenta poco porque los grandes medios no destinan los recursos suficientes a investigar y a trabajar ese tema. ¿Se ha hecho? Sí. ¿Se ha hecho poco? Seguro.
y hay que hacerlo más. Pero sobre todo lo que hay que hacerlo es trabajando de manera estrecha, porque cada vez más el periodismo colaborativo es el que se debe imponer entre periodistas africanos y periodistas europeos. Y esa es una de mis caballos de batalla también ahora, en distintos ámbitos, Congreso de Periodismo y Migraciones, ahora participo en una jornada de Jornal Afrique también con periodistas de aquí, tratar de establecer alianzas entre medios de comunicación y periodistas de una y otra orilla para abordar realidades que tienen que ver, por ejemplo, y acabo, el oro. Mali es el tercer país exportador de oro de África. Mali, que está sumido en una crisis profundísima de guerra, de pobreza, y es el tercer exportador. ¿Qué pasa? Para entender que el beneficio del oro no se quede en Mali, hay que trabajar periodísticamente tanto en África como en Suiza. Porque el tránsito de ese oro de un sitio a otro y lo que pasa en el camino, los intermediarios, los niños que lo explotan aquí, los que se benefician en intermediarios en India o en donde sea, todo es un proceso y todo está conectado. El mundo de hoy está conectadísimo y que África no tenga el control sobre sus recursos, de eso depende el bienestar y el desarrollo de mucha gente y el negocio de mucha gente. Entonces, para contar esa realidad hay que ir contra la corriente y para eso los medios de comunicación tienen que destinar recursos porque hacer periodismo y sobre todo periodismo de investigación vale dinero y lleva tiempo. Si hay una persona para cubrir toda África, pues ya me dirás. Entonces, claro, ahí donde yo creo que surge y termino, los medios de comunicación tradicionales o globales, digamos que han abandonado o menospreciado un poco su responsabilidad de hacer periodismo de calidad sobre las verdaderas temáticas que deberían trasladarse sobre África, ¿no? De alguna manera. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe. Voy a leer una pregunta que tenemos aquí de Miguel Ángel, que dice que ante la falta de cobertura de los medios, quisiera saber qué noticia tiene usted como corresponsal en África sobre el anunciado retorno a las hostilidades del Frente Saharaui. ¿Cómo la vuelta a la beligerencia entre marroquíes y saharauis podría desencadenar un nuevo flujo de migrantes o refugiados hacia España y Europa en general? Bueno, lo primero, yo soy corresponsal, como les decía antes, para África Occidental y a veces hago cosas de África subsahariana, porque no hay otro compañero, digamos, del periódico que esté cubriendo la zona, ¿no? Prácticamente. No, a mí no me toca, digamos, esa parte del mundo. Evidentemente que te voy a responder mi opinión y tengo ideas sobre el tema y lo sigo y tal, pero no soy yo, digamos, quien está directamente con el tema del Frente Polisario y Marruecos. Bueno, esto ya sabemos, esto es una crisis y es un problema que data de los años 70. O sea, estamos hablando de probablemente estamos hablando de uno de los territorios pendientes de descolonización que quedan en África, de los pocos que quedan en África, ¿no? Hay algunas zonas en conflicto, en algunas zonas, pero básicamente estamos hablando de ese territorio, ¿no? El del Sáhara. ¿Va a tener un impacto? Seguro. Lo que pasa es que las hostilidades, que probablemente no sean tan pocas como dice Marruecos, ni tantas como dice el Polisario, porque, bueno, yo tenía un profesor en la Facultad de Periodismo que me dijo una vez una frase, y he tenido ocasión de comprobarlo, ¿no? Cubriendo conflictos como la guerra de Mali o el conflicto de Boko Haram, que en la guerra la primera víctima es la verdad, y ya te digo que lo que hay en este momento es propaganda que emerge de ambos bandos y pocas posibilidades de contrastar de manera independiente lo que realmente está pasando, ¿no? Pero sin duda que todo conflicto puede generar un impacto. Lo cierto es que a día de hoy las hostilidades se están produciendo en la zona, como sabrás, en la zona del muro del Sáhara, entre el que separa el Sáhara ocupado del Sáhara liberado, ¿no? Y es una zona en la que no hay tránsito de migrantes, ni hay tampoco tránsito de personas, más allá del famoso paso de Guerguerat, en donde comenzó todo este programa, pero que hoy en día está abierto y hay camiones que circulan
y lo más probable es que las hostilidades no lleguen allí en la medida que a Marruecos eso no le va a interesar. A mí me preocupa ver en qué medida Argelia se puede ver envuelto en este conflicto. De momento no parece que sea el caso, al menos de manera abierta, etcétera. Y me preocupa el brutal silencio de la comunidad internacional y el creciente respaldo con el que está encontrando Marruecos sus tesis anexionistas, ¿no? Tanto por parte de Estados Unidos como y de otros países, ¿no? Que están abriendo consulados en Villa Cisneros, en el Ayun. A mí me preocupa, me parece que es un tema que hay que seguir muy, muy de cerca, te lo digo desde la limitación de alguien que no sigue con detalle lo que ocurre allí. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Cristina tiene la mano levantada. Cuando quiera puedes activar el micro y plantear la pregunta a Pepe. Hola, buenas tardes. En relación con lo que comentabas y la diferencia que hacías en relación con las diferencias que existen entre el Magreb y el resto del África subsahariana, sí que es cierto que sí que nos encontramos, ¿no? La diferencia que por las relaciones que se establecen desde el protectorado español anterior al franquismo, etcétera, y luego el buenismo, ¿no? Con el que tratamos desde esa relación de superioridad que tenemos los blancos, ¿no? Con respecto a la raza negra, ¿no? Por otra parte, en las investigaciones que he realizado con el trabajo que hago de investigación, la invisibilización que hay con lo que ocurre en el África subsahariana, quizás encuentro que es por el interés que tienen esas grandes multinacionales de que se sepa lo que realmente ocurre en África. Quizás hay ese interés en que se siga pensando que África es un país atrasado, un país empobrecido, retrasado, poco civilizado, que sigue siendo básicamente una tribu que no tiene capacidad para dirigirse solo, ¿no? Y luego otra cosa porque en relación con lo que comentas de los medios que no hacen un buen trabajo de investigación, bueno, aquí hemos visto en España, ¿no? Algunos programas como, por ejemplo, el de Jalis de la Serna, que ha tratado temas como lo del coltán, la relación, por ejemplo, de los diamantes de sangre, ¿a dónde van, no? ¿Cómo está conectado el comercio y la extracción de los recursos de África con el comercio en el resto de Europa, ¿no? ¿Cómo nos surtimos el resto del mundo civilizado, entre comillas, de los recursos del tercer mundo? A todo esto, lo que quiero decir, no nos interesa hacer en realidad un trabajo de investigación, un trabajo exhaustivo de periodístico, porque también está influenciado el trabajo periodístico por esas grandes multinacionales. Nos interesa saber, en realidad, en qué interfiere esas multinacionales, pero no nos interesa conocer el África de verdad. He leído algunas cosas, por ejemplo, de Alberto Vázquez Figueroa, que tiene algunos libros de África muy interesantes, pero hace mucho que no leo, no, porque tampoco soy una experta en África, pero es lo que quería dejar patente, ¿no? Que hay una invisibilización de lo que es el África real. Y quizás yo creo que es porque hay unos intereses que no nos dejan ver y es lo que evitan también que conozcamos. Y otra razón, y otra cuestión que quería dejar patente, porque cuando intento hacer ver y rebatir esos discursos racistas, cuando me vienen, es que vienen con móviles, es que vienen aquí bueno, ¿qué te crees que son la gente que viene aquí? La gente que migra, la gente que realmente puede realizar un viaje de migración, no es la gente que está en la calle
sin recursos. La gente que puede permitirse un viaje migratorio es la gente que es de un nivel medio alto en su país, porque si no, no tiene los recursos para viajar. Y eso es muy difícil hacerlo entender, porque realmente el discurso que venden es que el que migra es porque está muerto de hambre. El que migra es el que, y no, el que migra es el que puede permitirse vender 4 cosas o el que tiene un nivel medio alto y que, por ejemplo, como el que comentaban, ¿no? Que tiene una beca de estudios o es admitido en una universidad en Europa y puede viajar. Es una lástima, ¿eh? Es una verdadera lástima. Muchas gracias. Sí, bueno, tú has tocado 2 palos o 3 que son súper interesantes, ¿no? Efectivamente, yo creo que tenemos construido el mito respecto al marroquí o al magrebí y al africano de manera muy clara, ¿no? Yo creo que hay en la superestructura ideológica en España un poco, y permítanme la expresión, a lo mejor un poco burra, ¿no? Pero es así como yo creo que se percibe, ¿no? Es el marroquí, es el niño malo, digamos, es el que trafica, el que hace las maldades. Y el africano, hay esa infantilización de la que hablas, es el pobrecito, tenemos que ayudarlo, y esto tiene profundas raíces históricas, esta consideración de los africanos como niños grandes, ¿no? Desde la época de la esclavitud, bueno, para convertirlos en esclavos no era cuestión solo de quitarles el alma, ¿no? Y la historia, arrebatárselas, ¿no? Sino también arrebatarles el espíritu, la capacidad de pensar por sí mismos o de tener criterio, ¿no? Y para eso había que convertirlos, entre comillas, en niños, ¿no? Y hay toda una tradición literaria en ese sentido, ¿no? De que, bueno, es muy conocido el viaje al corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, pero ya viajeros y cronistas europeos del siglo XVIII, XIX, sobre todo cuando las grandes exploraciones, en fin, el retrato que hacían de los africanos eran, pues eso, de gente sin historia, sin salvajes, ¿no? Entonces, todo eso puede parecer que estoy hablando de algo que nos queda súper lejos, pero no nos queda lejos. Esas son las raíces de nuestra cultura europea, ¿no? Se han alimentado, o entiendo que muchos de los que están en el curso son andaluces, ¿no? O la invisibilización de la herencia negra en Andalucía, ¿no? Como de manera interesada, y ahí está ese famoso documental Gurumbé que habla de ello, ¿no? En fin, yo creo que eso es muy evidente y que nos debería invitar a ser críticos también con los pilares de nuestra propia percepción, ¿no? de la realidad africana. Vamos, yo creo que la invisibilización de ciertas realidades económicas africanas, por supuesto que hay un interés. O sea, vamos, yo no tengo ninguna duda. Ahora, muchas veces las cosas son... no hay que ir tan allá, ¿no? Simplemente los medios, África, es que yo trabajo, ese es mi caballo de batalla diario. Y te digo, muchas veces es desinterés. Ni siquiera es porque podemos estar pensando, ¿no? Es que las grandes empresas que tienen accionariado en los medios presionan para que no salgan. Sí, o sea, todo eso forma parte del sistema macro, digamos. Pero en el día a día, muchas veces es desinterés y desconocimiento. Bueno, pues es que está pasando en África y tal, y cambiar la manera de pensar de quienes toman las decisiones en los medios y que empiecen a mirar a África de otra manera, es el reto. Y se intenta, y yo creo que hay pequeños cambios que se están produciendo, que hay, pues yo qué sé, detalles que nos invitan a pensar pero hay mucho camino por recorrer, hay muchos estereotipos todavía, mucho trabajo por hacer. Y yo creo que hay margen para que los periodistas y para que los medios hagamos cosas. No nos estamos topando todo el día con las multinacionales que nos impiden hacer el trabajo. Claro que a veces ocurre,
pero no siempre. Yo creo que hay margen para hacer cosas. Lo que hay que tener es, primero, dar la importancia que merece eso y África, y segundo, ponerse manos a la obra y destinar, como decía, recursos. Es que a veces nos olvidamos que nos parece que el periodismo es un perro flauta que va por ahí con una grabadora haciendo cosas. Es que eso no va a ningún lado. Hay que investigar, trabajar, tener acceso a los sitios, viajar, y eso vale dinero. Y si no se financia, y si quienes financian el periodismo sobre África son las ONG, nos vamos a seguir quedando en el pobrecito, los del campo de refugiados, pobrecitos, los de la malnutrición y tal. Y eso me parece que contribuye y ayuda poco. Y lo último que decías de los inmigrantes de los migrantes que llegan con los móviles y que dicen, no, es que tal. Efectivamente, hay otro mito que es el de que a más desarrollo de un país, más se consigue frenar la migración. ¿Cuál es el país africano con más migrantes en España? Marruecos. ¿Es Marruecos el país con menos desarrollo? Es el que tiene más desarrollo. Entonces, y eso está estudiadísimo. Sami Nair lo ha investigado y otros autores, ¿no? Si tú aumentas el nivel de desarrollo y reduces el escalón entre España y entre un lugar y otro, eso no significa necesariamente que vayas a contribuir a que venga menos gente. Probablemente, como decías tú, los que migran son los que tienen un cierto nivel de desarrollo y una cierta posibilidad cabeza para hacerlo. Los que huyen de la guerra en el norte de Burkina Faso o en Mopti, en Mali, esos no llegan a España porque no tienen ni los recursos, ni lo tienen en su proyecto, ni en su cabeza. Estamos hablando de migrantes más de zonas urbanas, los que llegan a España, de zonas rurales, pero que tienen un cierto nivel de acceso a determinadas tecnologías y que tienen los recursos en proyectos migratorios individuales o colectivos de sus familias, de todos sus pueblos, de financiarles el viaje. Y eso no está al alcance de todos, efectivamente, como dices tú, ¿no? Muy bien, pues ahora doy la palabra a Natalia, que tiene la mano levantada, y si quiere activar el micro y hacer la pregunta. Bueno, muchas gracias, Iham. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, fantástico. Felicitarte, José, por la ponencia. La verdad que muy interesantes los temas que nos has planteado y, bueno, nos has generado muchísimos disparadores que, bueno, son muy interesantes. Creo que nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero eso es lo interesante de este tipo de encuentros. Simplemente no quería plantearte una pregunta, sino un par de reflexiones. Primero, bueno, como argentina, soy una argentina, me presento brevemente, soy una argentina que está residiendo en España desde el 2019, abogada. Vine a estudiar en el 2019 un máster en Derechos Humanos a la Universidad de Cádiz, así la conocí a Siham. Y bueno, simplemente me quedo con esta frase que mencionabas respecto a que muchos países se construyen en base a las migraciones. Y sin lugar a dudas, este es el caso de Argentina. Argentina se construyó y se cimentó en base a inmigración europea, en la cual entre los años 1880 y 1915 se calcula que llegaron a Argentina entre 7 y 8 millones de inmigrantes europeos, de los cuales 3 millones eran italianos y 2 millones españoles. Entonces, y la propia Constitución argentina, que data de 1853, en su artículo 25, específicamente establece que que el gobierno fomentará la inmigración europea. De manera que nuestra carta fundacional, nuestra carta magna, ya desde 1853 preveía este lineamiento. De allí que, bueno, viene esta oleada de inmigración europea entre 1880 y 1915 y luego se extiende, por supuesto, hasta 1940, con lo cual me parece, a modo de reflexión, que sería interesante que los europeos recuperaran la memoria histórica en materia de justamente acordarse de que, bueno, cuando huían sobre todo de las dos guerras mundiales y de la gran crisis económica de Europa de fines del siglo XIX, bueno, que sí hubo otros países que les abrieron sus fronteras para radicarse allí, y que aquellos europeos que buscaban
una oportunidad y una mejor condición de vida, bueno, pudieron encontrar, digamos, o de alguna manera salvar estas expectativas o cumplir estas expectativas de vida en otros países. Entonces, en ese sentido, me parece a modo de reflexión que sería interesante que los europeos actualmente, con sus propias políticas migratorias y su eventual cierre de fronteras ante los migrantes, no perdieran de vista esto, ¿no? Eso como primera reflexión. Y como segunda reflexión, bueno, mi propia experiencia personal, que un poco ya la adelanté, pero que en el 2019 vine a hacer un máster en Derechos Humanos en la Universidad de Cádiz, y como argentina yo no tengo doble nacionalidad. Por supuesto que por ser hijos de inmigrantes españoles y europeos, hay muchísimos argentinos que tienen doble ciudadanía, sobre todo española e italiana. No es mi caso, yo solo tengo pasaporte argentino, con lo cual cuando apliqué a una plaza para este máster en la Universidad de Cádiz, a mí desde el Consulado de España o desde la propia embajada, digamos, no me pusieron ninguna pega, a diferencia de este estudiante senegalés que vos mencionabas, que también aplicó a una plaza para estudiar en Francia y le negaron la visa. Probablemente porque yo haya tenido el privilegio de ser blanca, occidental y argentina, lo cual me parece una atrocidad y una barbaridad, que el baremo o el distingo para otorgar una visa a una persona o denegársela en el mismo caso sea ese, ¿no? Sea el origen. Yo tuve el azar de nacer en Argentina. De manera que, bueno, me parece que como abogada y especialista en derechos humanos, ojalá pueda aportar algún granito de arena para cambiar esta realidad que se vive, como vos decías, desde los impedimentos que se ponen para el acceso desde lo legal, ¿no? Desde lo jurídico. Entonces, bueno, esa reflexión también, hacer esa salvedad de, bueno, ojalá pueda hacer algún tipo de aporte para cambiar estas realidades jurídicas, de la misma manera que me parecen atrocidades la existencia de CIES, a pesar de que el Tribunal de Estrasburgo ya se ha pronunciado en contra de, y bueno, ya ha declarado que por supuesto que son inconstitucionales, pero España hace como si esas sentencias no existieran, ¿no? Bueno, hay muchísimo campo desde lo jurídico para trabajar en esta realidad, y me parece, bueno, que esto que estamos conversando aquí y todo el taller en general bueno, nos invita a reflexionar, a debatir y a poner estas cuestiones sobre el tapete. Así que, bueno, quería simplemente invitar a la reflexión y agradecerte el espacio. Muchísimas gracias a ti, Natalia. La reflexión, o sea, yo creo que al final medios de comunicación, abogados y abogadas, trabajadores sociales, organizaciones no gubernamentales, administración, todos tenemos que reflexionar y darnos cuenta de que este modelo actual no está provocando sino más sufrimiento y dolor y muerte, ¿no? Y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y también ser muy críticos, ¿no? Yo creo que si algo no funciona habrá que cambiarlo, ¿no? Entonces, el hecho de que prácticamente no existan vías legales y seguras para miles de personas que lo están intentando es lo que está condenando a mucha gente, pues eso, a morir, ¿no? Y me encanta lo que dices de Argentina. Te cuento. Mi bisabuelo fue uno de esos que emigró a Argentina y que se instaló allí a principios del siglo XX. Y por otro lado, otros bisabuelos míos se casaron en Cuba, ¿no? Es que yo creo que no hay prácticamente nadie, ¿no? que pueda asegurar que no viene de otro sitio, ¿no? Como dice Jorge Drexler, ¿no? Es que todos somos migrantes, ¿no? Y lo decía al principio, ¿no? Y te agradezco la referencia argentina, porque efectivamente cuando yo digo que hay países que su ADN precisamente se ha construido por el hecho migratorio, siempre pienso en Argentina y en Estados Unidos también, por ejemplo, ¿no? Y cómo digamos, hasta qué punto ha sido beneficioso para muchos lugares el aporte migratorio. Y en Europa y en España se han hecho infinidad de estudios económicos sobre lo necesario que es
para mantener nuestro sistema de seguridad social, de pensiones, etcétera, el aporte de gente joven que venga de fuera. Así que no el discurso de un perro flauta naif, los grandes organismos internacionales ya lo dicen. O sea, necesitamos a los migrantes, aparte por no hablar de lo que significa de riqueza cultural, etcétera, ¿no? Vamos a intentar hacer las cosas medio bien, ¿no? Yo creo que es algo que es una responsabilidad de todos. Muchas gracias, ¿sí? Pepe. Le doy la palabra a Camila, que tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Cómo estás, José? Bueno, yo soy una argentina, pero en Argentina. Soy becaria en investigación sobre temas migratorios. Algunas cuestiones comparto del aporte migratorio en Argentina, pero bueno, Sarmiento dijo que era conveniente fomentar la inmigración europea porque se les pagaba salarios bajos. Siempre se tuvo ese concepto de la migración desde un factor más económico. Bueno, mis bisabuelos son de España y tal. Pero bueno, en fin. Tu labor yo me recuerdo cuando tuve que me interioricé en investigación en la facultad y a una cuadra de la facultad había muchas personas senegalesas vendiendo sus diferentes elementos y desistí de seguir investigando porque creo que tenía más preguntas a los 3 meses que algunas respuestas. Pero sí lo que me interesa preguntarte en este caso es acerca de precisamente del área en que vos estás cubriendo como periodista en África. Hablaste de que hay pocas oportunidades de empleo para los más jóvenes, y en ese caso, en el área sobre el cual te encargas de cubrir, ¿cuáles son los empleos que se generan? ¿Sobre qué tipo de actividades? Algo leído, pero por ahí capaz tenés algunas reflexiones más copadas que las que puedo hacer en Google. Sí, a ver, a mí me parece, yo estoy dándole muchas vueltas últimamente a un tema que bueno, que lo pongo aquí sobre la mesa también, un disparador, como decía Natalia, ¿no? Y es el tema de la educación y de y de cómo el sistema educativo encaja o debería encajar con los mercados laborales o con el mercado laboral. Vale. Voy a ver si lo puedo explicar más o menos rápido y que se entienda bien. Senegal, que es el país en el que yo vivo, del que procede además buena parte efectivamente de la migración argentina de africanos y también a España. Ha habido una gran oleada de migrantes senegaleses a España. No es de los países más pobres de África Occidental, ni de África en general. De hecho, probablemente dentro del África Occidental, que son 15 países, pues esté entre los 4 o 5 primeros de nivel de desarrollo económico, etc. Pero es un país que no cuenta con grandes, a priori, con grandes recursos naturales, que basa su actividad económica todavía en un modelo tradicional de agricultura, pesca, bueno, también tiene fosfatos, tiene algo de zircón, tiene pesca, tiene un poquito de turismo y mucho tema de sector servicios, pero sobre todo aquí estamos hablando de agricultura y pesca y ganadería, ¿no? O sea, que es un modelo tradicional, sector primario, tal, puro y duro. Pero Senegal es un país que está en este momento inmerso, como muchos otros países africanos, en un proceso de cambio, de efervescencia. Aquí se están construyendo muchas infraestructuras, hay un nuevo aeropuerto, hay autopistas de peaje, se va a construir un tren rápido que ya está en marcha. Tal. Todas esas grandes construcciones, todas esas grandes obras, los proyectos de ingeniería de energía eólica, que se acaba de instalar un gran parque aquí, o ahora se acaba de descubrir gas y petróleo, pues todo lo que va a suponer toda la industria asociada, digamos, a la extracción del gas, que ya sabemos que la van a hacer los franceses y tal, pero, o los ingleses, perdón, pero todo lo asociado podría generar un cierto nivel de riqueza. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existen las capacidades para que empresas senegalesas o para que ingenieros sean los que ocupen esas plazas. En general, evidentemente que hay casos, hay 3, 4, 5, 10, 20, 1000 personas cualificadas, pero en general
Estamos hablando de un país en donde no existe la capacitación para un mercado laboral emergente, cada vez más exigente, cada vez más especializado. Entonces estamos, y te lo digo así clara y duramente, yo he estado en la Universidad Sheikh Anta Diop de Dakar muchas veces y conozco a mucha gente que estudia allí, y hay aulas donde hay 500, 600, 800, 1000 alumnos. Hay aulas en donde tienen que romper los cristales de la ventana para poder escuchar al profesor porque están fuera. Yo he estado en centros de secundaria y he conocido a maestros que cobran 200 euros al mes y que están desplazados en un pueblo del interior del país y que eso no les da para vivir. Y he estado en colegios de primaria en donde hay 80 niños de 9 años en un aula y le pregunto al profesor, mira cómo haces para gestionar a 80 niños de 9 años. Y me dice, gritando mucho. O sea, yo creo que en este país hay un debate pendiente sobre ya no sobre la calidad del sistema educativo, sino sobre las mínimas bases que pueden hacer, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que sin educación, aquí no vamos sin una buena educación no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, un sistema educativo mínimo, de calidad mínima, que luego sea capaz de adaptarse a un mercado laboral distinto que está emergiendo, que podría suponer la diferencia para un senegalés entre malvivir y tener un trabajo digno con el que mantener, como es las cosas aquí, a 10 o 15 personas, pero que es así. Pero claro, si al final todas las grandes obras y las grandes concesiones se las dan dando a empresas marroquíes, a empresas chinas, a no sé qué, por un lado porque interesa por tal, pero por otro lado porque te das cuenta de que no existen las capacidades aquí, es porque algo falla. Entonces, a mí me parece que ese debate también es un debate muy interesante. Y luego hay todo un melón que yo no sé si tengo ganas de abrir aquí, pero que es el tema de la educación coránica. O sea, aquí hay muchos niños que son enviados a escuelas coránicas durante una buena parte de sus vidas. Y puedo entender la lógica, son enviados a escuelas coránicas por aquellas familias sin recursos que de esa manera se están quitando de medio un problema y no sé qué y tal, y además entienden que aprender el Corán es importante, su cultura, vale, todo eso yo lo entiendo. Pero si esos niños salen con 14 años de la escuela coránica y no saben hablar francés, y no saben matemáticas, y no saben, esos son los futuros taxistas, mecánicos, tal, que no van a tener unas expectativas de ascenso social, porque al final yo creo que es eso también. Hay un techo que la inmensa mayoría de las senegaleses no puede superar porque no tienen las herramientas, porque no se les han dado en la escuela. La escuela de hace 40 años aquí era mejor que la de hoy, lo dice la gente aquí en Senegal. O sea, eso es un drama para un país. Y estamos hablando de Senegal, en donde al menos hay un sistema educativo, pero es que si nos vamos a Mali, a Burkina, tal, donde el 30% de las escuelas están cerradas por la guerra, no sé qué, estamos hablando de que es imposible a día de hoy que se responda a las expectativas de la gente. Y por eso la gente se pira y van a buscar un futuro. Preguntabas tú, ¿en qué sectores, en qué tal? Hoy en día yo creo que los sectores aquí interesantes en donde se podría trabajar y hacer cosas es mecanización, o sea, agricultura industrial, que hay una cierta tendencia a rentabilizar la tierra, el tema de la ingeniería, energías alternativas, el turismo, hay un potencial, ahora con el COVID todo parado, pero hay un potencial de turismo enorme en este país y tú vas a los hoteles, a los bares, a los restaurantes y te das cuenta de que no hay una formación adecuada para el staff, ¿sabes? Para servir una copa sí, pero, ¿sabes? Al final es una pérdida de oportunidades para los locales y a mí eso me parece que es un debate pendiente, el tema de sistema educativo, adaptación a mercados laborales emergentes. Muy bien, pues Marta tiene la mano levantada. No sé si Camila quería comentar algo. Te he interrumpido. No, que justamente lo más paradójico que tiene la Argentina, especialmente yo era de La Plata, donde hay una universidad, y en las cuadras adyacentes están la mayoría de los senegaleses a cuadras de las universidades en ingeniería, etcétera, pero al no tener el mismo idioma y tampoco aquí al haber escuelas vinculadas a ello o escuelas de idioma francés pero que son pagas, es como que se genera cada vez la guetización y la segmentación. Así que bueno, gracias. Muy buena respuesta. A ti. Muchas gracias, Camila. Doy la palabra a Marta, que puede activar el micro y plantear su reflexión o su pregunta. Hola, buenas tardes.
Simplemente, para no ocupar mucho tiempo, solo quería compartir con vosotros dos apuntillos en relación a lo que comentaba José, de la perspectiva desde la que abordamos, ¿no? Cómo miramos a los africanos, ¿no? Desde la condescendencia y tal. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de voluntariado en Kenia. Y claro, con una ONG que se llama Proide, y para poder ir allí, ¿no? Tuvimos que durante un año y poco, pasar por un proceso de formación, que sobre todo era para eso, plantearnos y reflexionar sobre nuestro papel allí, ¿no? Y claro, cuando nosotros llegamos, estábamos en un colegio, fue un choque darnos cuenta de que tampoco hacíamos falta allí, ¿no? Entonces yo dije, ¿y yo para qué he venido? Si ellos arreglan la biblioteca mejor que nosotros, se organizan sus actividades mejor que nosotros. Y dije yo, madre mía. Entonces fue súper interesante encontrar que el sentido de ese proyecto, ¿no? Más que el cambiar algo allí, era el darnos cuenta de lo que comentabas tú, José, de cómo de importante es el cambiar la perspectiva, ¿no? Y darnos cuenta. Yo me planteo que si no será más importante cambiar cositas aquí, ¿no? Con el fin de que ellos se puedan desarrollarse, más que centrarnos en cambiar nosotros las estructuras de África, por ejemplo, en países africanos. Y una anécdota que a lo mejor ilustra muy bien esta mirada que tenemos nosotros, ¿no? Es que una de las actividades que organizamos fue pedirles a niños de un colegio de aquí de Cádiz que les escribiesen cartas a los alumnos del colegio este en el que estábamos nosotros en Kenia. Entonces la idea era repartirlas allí y que los alumnos de Kenia les contestasen. Y cuando estábamos repartiendo cartas, en una de ellas, claro, leímos que uno de los chicos de aquí de Cádiz le decía que como que mucho ánimo, ¿no? Que ánimo para su día a día, para soportar, claro, las condiciones en las que vivían y dijimos, bueno, no, esta no la repartimos, ¿no? Porque los chicos de ahí de Kenia, pues, hacían su día a día como un chico de aquí, bueno, con condiciones distintas, quizá con una variedad menor de ofertas. Pero, y claro, entonces fuimos conscientes de ese síndrome del Salvador Blanco que muchas veces no nos deja vernos como iguales, ¿no? Como personas que se forjan por las situaciones que les toca vivir. Así que nada, solamente quería compartir eso y agradecerte tu mirada, que ha sido tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sé que no queda no queda mucho tiempo y probablemente haya más preguntas, pero solamente añadir, o sea, me ha encantado la reflexión. Ahora que estamos trabajando mucho en el tema de la descolonización, pero no de la descolonización administrativa, ¿no? Sino de la descolonización mental, de cómo es necesario todavía, año 2021, descolonizar la mente, ¿no? Pero no solo la nuestra, que también, o sea, lo que tú has hablado, lo que tú has dicho, es increíble cómo abriendo las orejas y los ojos, escuchando y siendo receptivo, poco a poco, bueno, yo llevo 10 años viviendo aquí y ha sido un proceso, ¿no? De poco a poco, ¿sabes? Ir dejando atrás determinadas actitudes que las tenemos incrustadas en nuestro disco duro, ¿no? En nuestra manera de actuar y de pensar y de ver a África y tal. Cómo la vas deconstruyendo. Pero no solo la nuestra, sino también, y esta es la aportación que hago, lo que añado a lo que tú has dicho, los africanos también tienen un trabajo que hacer porque ellos también han recibido la educación, entre comillas, o la imagen o la construcción de que ellos son pobrecitos africanos que tienen que ser ayudados. O
sea, yo hablo mucho de esto con profesores de universidad aquí y este rollo de que necesitan ayuda, de que los proyectos de... Eso es tremendo. Entonces, hay todo un proceso, todo un trabajo que hacer en el que nos podemos encontrar, porque es un trabajo que tenemos que hacer conjunto, de descolonización de uno y otro lado, ¿no? Yo creo que ahí es algo que es una tarea que no sé si acabará algún día, ¿no? Pero que, como decía antes, ¿no? Yo creo que hunde también sus raíces en los procesos históricos, en el sistema económico que tenemos. Mira, yo ahora en el foro de Benín que estuve, había un chico que expuso la situación de la población joven en África, de los problemas y tal. Entonces decía, es que los estados africanos nos ayudan poco, es que no hay suficiente trabajo para... Y yo, vamos, me parecía y me parece que los estados africanos, por supuesto que tienen que hacer mucho más, pero es que lo que hay que hacer es emprender y lanzarse no sé, que el sueño de un joven africano tiene que ser, pues eso, pues crear, salir adelante por sus medios y no depender solo del Estado, porque también pasa en España, ¿no? Desgraciadamente, que hay como esa tentación de pensar que el Estado no lo va a resolver todo, ¿no? Y yo creo que no debe ser así, pero bueno. No sé si hay más preguntas. A ver si yo puedo entrar aquí, así chatear con todo. Venga, voy a poner en el chat mi email y vale. Me pueden contactar por ahí para lo que consideren. A ver. Ya está en el chat, así que por supuesto. Para muchas gracias. Madi también tiene una pregunta que la ha dejado en el chat. Dice, aunque hayas mencionado muchas causas y factores, me preguntaba si conoce el efecto, impacto o la influencia que pueden tener los desastres naturales y el cambio climático en los países de origen y en consecuencia en tendencia migratoria. Muy buena cuestión, efectivamente, que no he citado, ¿no? Pero cada vez más el cambio climático es un eje transversal, digamos, en muchas de las razones que mueven a la gente a migrarse. Hablamos del tema de la pesca, de la presencia de grandes barcos pescando aquí, pero también el cambio de comportamiento de las especies que son objeto de la pesca artesanal por el tema del cambio climático, el avance del desierto, las lluvias irregulares, los fenómenos meteorológicos extremos. Cada vez se están notando más y eso va a ir en aumento sin duda en los próximos años. Habrá que ver si se produce una respuesta acorde con la creación de figuras como refugiado climático, etcétera, porque eso va a ser una tendencia en aumento en los próximos años, sin duda. Muy bien, pues ya tenemos otra pregunta muy relacionada de Enrique que dice, bueno, la cuestión del cambio climático, la cuestión climática como uno de los componentes que pueden provocar nuevos flujos migratorios o desplazamiento de personas en el continente africano, concretamente en África Occidental. Sí, y además son crisis que vienen, el Sahel es la tormenta perfecta en este momento, pobreza extrema, abandono de grandes zonas por parte de los gobiernos, de gobiernos que son pobres o empobrecidos, cambio climático, avance del desierto, lo que decía antes, lluvias irregulares, los agricultores ya no saben cuándo cultivar, dónde, porque se están produciendo cambios de una manera brutal. Yo he hecho reportajes en la zona fronteriza de Senegal con Mauritania y la gente dice que aquí hace 40 años llovía y tú sabías que podías plantar y de eso ibas a vivir, vale, a lo mejor vivías 6, 7 meses y luego lo otro te buscabas la vida con el ganado, con la madera, con no sé, pero había una cierta seguridad, hoy en día no la hay y eso está generando sobre todo éxodo rural aquí a las grandes ciudades, lo que genera grandes problemas en las ciudades de infraestructura, de saneamiento, etcétera, y luego el salto a Europa, sí, es absolutamente clave para los próximos años. Desde hace ya más de 20 años, un poco investigando la zona y trabajando y tal. Recuerdo, por ejemplo, muy bien a un grupo de senegaleses que fueron abandonados a su suerte en el desierto, en la tierra de nadie, entre Marruecos, bueno, entre el Sáhara y Mauritania, y que no los dejaban entrar a ningún sitio. Recuerdo de llegar hasta allí, de hablar con ellos, de que estaban, o sea, había uno que estaba ya desmayado, que no tenía agua, etcétera, y eso me acuerdo que me impactó muchísimo, ¿no? Fue una de las primeras historias que hice y que me impactó. O, por ejemplo, las historias de Tiaroy-sur-Mer, que es un barrio de aquí, cerquita de Dakar,
en donde han muerto un montón de jóvenes, murieron en la crisis de 2006, 2007, intentando llegar a Canarias. O hace poco estuve en Usumillaña, que es un pueblo de Mali, del interior, en donde también había muerto mucha gente, pero también había muchos que habían llegado a Europa. Y recuerdo, y quizás acabo ya con esto, recuerdo la diferencia entre las familias que tenían un hijo en España o en Europa y las que no, porque había muerto en el intento o no tenían ningún familiar emigrante. Unos vivían en casas construidas con cemento, con bloques, y decían, yo si me pongo enferma, pues me puedo permitir el lujo de ir al médico, o de ir al hospital, o de comprarme medicinas, ¿no? Y las familias que no, pues no tenían esa posibilidad, y cada año tenían que reconstruir su casa porque era de barro. Entonces, muchas veces en España se habla del efecto llamada y tal, y el efecto llamada es, pues eso, que hay gente que lo consigue y que esa es la diferencia entre vivir más o menos bien o mal vivir en su familia, y los que no, pues ahí están. Entonces, ese tipo de historias son las que han ido marcando un poco mi carrera. Pues muchísimas gracias, Pepe, por tu ponencia, que ha sido como siempre muy enriquecedora, y también nos sirve como siempre para cambiar la narrativa y cambiar el relato. Así que, bueno, hemos respetado el tiempo al 100%, que es la 1, así que muchísimas gracias, un abrazo desde Andalucía y esperemos escucharte muy pronto otra vez. Así que nada, muchas gracias a los participantes. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias a la universidad, a ti y a todos los asistentes también. Y ahí está mi correo, para lo que necesiten me pueden escribir. Muchísimas gracias, Pepe. Hasta luego. Adiós a todos.